Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Buenos días. Hoy tú recuerdas en tu columna de Milenio que pues ha comenzado ya el último año del gobierno del presidente López Obrador, pero está también el tema de la encuesta que publica hoy el Universal, y yo quisiera también escuchar tu punto de vista sobre lo que dijo ayer en torno del caso Ayotzinapa el presidente López Obrador. Así que en el orden que quieras, si te parecen esos tres temas. Si quieres, empecemos con la partida de López Obrador. El último año. Es el último año y yo sostengo, Ciro, que que López Obrador es un hombre que está hecho de otra pasta. Y hago un análisis que tiene que ver un poco con lo que ha sucedido con los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. López Obrador no cayó, pese a que eso pronosticaron todos sus críticos, en ese vicio tan frecuente en quien llega al poder después de una larga lucha, aferrarse al mismo. No hubo ningún truco, modificación de la Constitución, reelección, nada. Hubo la decisión consciente, permanente, de aceptar que el poder tiene una fecha de caducidad inexorable, el poder personal, pese al tamaño de los ideales, pese a la envergadura de la tarea, pese al nivel de aceptación popular. ¿Qué es lo que marca la ley, no? Es lo que marca la ley, pero hablo de lo que ha sucedido en muchos gobiernos de América Latina. Nunca en México. Nunca en México, porque aquí se hizo una revolución que se convocó bajo un grito, bajo un lema: sufragio efectivo, no reelección. Y que se ha respetado hasta el día de hoy. Pero aquí también se idearon formas de establecer un poder transeccional. El tapado, el maximato, el gobierno por interpósita persona. Y aquí también hubo presidentes que mantuvieron un enorme peso político y que mantienen hoy. Carlos Salinas de Gortari sigue siendo un hombre que pesa. ¿En dónde? En México. Carlos Salinas de Gortari, y yo me regreso a los hechos, se fue exiliado de México 4 meses después de dejar la presidencia y bien a bien nunca regresó. Su postulado, si tú recuerdas, él hablaba de establecer 25 años, se establecieron 36 años de continuidad programática, y económica. Se fue de México exiliado y bien a bien nunca regresó. Pero bueno, Salinas. Entonces, lo que yo sostengo que sucederá con López Obrador es que no pasará nada de eso. Que no habrá maximato, que no habrá gobierno por interpósita persona, y que es un hombre que sostenidamente ha hecho una cosa: ha puesto su cabeza en la picota. Desde que dice, voy por encuesta para ver si soy candidato, hasta su instalación en el poder y la búsqueda de la consulta de revocación de mandato, hasta la renuncia expresa a controlar el proceso de sucesorio, y ahora con la determinación de renunciar al mando del movimiento, y de lo que yo estoy seguro que va a suceder, y te confieso que a mí me entristece, porque no puedo entender ni mi vida ni la vida del país los últimos 25 años sin pensar en él. Y digo, ¿qué va a pasar con López Obrador? Se va a eclipsar políticamente. No lo veremos participar nunca más en la vida pública del país, a partir del año que entra. Es lo que ha dicho y veremos si es así. Yo estoy seguro porque es un hombre con conciencia histórica. Primero, porque es un historiador. Segundo, porque tiene conciencia. Y tercero, porque tiene una vocación democrática indeclinable y sabe que así ha de ser. En la guerra decíamos que no hay héroes vivos. ¿Por qué? Porque solo a aquel que congela la muerte en el heroísmo se puede decir que escapó a todas las seducciones del poder.
A López Obrador le toca congelarse en el momento mismo en que entregue la banda presidencial. Ese es su destino. ¿Tú crees que lo va a hacer? Estoy convencido. Bueno, estoy convencido, y eso es muy sano, muy importante para el país. Y marca, yo sostengo que la Cuarta Transformación es una revolución, como no ha habido otra en la historia, y cuya debilidad, desde el punto de vista de la ortodoxia marxista, el hecho de que sea democrática, de que sea pacífica, de que se produzca en libertad, es decir, de que no combata a quienes la pueden cuestionar y dependa de la voluntad del pueblo, esa debilidad estructural es su máxima fortaleza y lo que la vuelve única. Aquí dependemos de la voluntad de la gente. Lo veremos el 2024 y a ese pueblo que ha decidido siempre qué sucede con López Obrador, tendrá que apelar Claudia. Y si quieres nos ligamos con las encuestas. Venga. Con las encuestas. Con la encuesta del Universal. Y yo añado la encuesta de Covarrubias, hecha por La Vanguardia, a la que no podemos acusar de tener un sesgo en la política mexicana. Vanguardia de Cataluña. La Vanguardia de Cataluña. Yo puse ayer en un tuit. Es que tenemos nuestra Vanguardia, claro. Gran diario de Saltillo también. Sí, yo puse es Vanguardia de Cataluña. De Cataluña. Yo puse ayer un diario español, debía haber dicho un diario catalán. Pues sí. Pero como no sé exactamente, porque hubo una disputa interna. Bueno, la Vanguardia de Barcelona. De Barcelona. Sí. La Vanguardia de Barcelona, que establece una diferencia aún mayor que la que marca el Universal. El Universal establece una diferencia de 30 puntos. 50 a 20. Aquí está. 50 a 20. Es crítica, es la realidad. Es lo que nos está hablando. Es una encuesta. Son dos encuestas. Son dos encuestas que se suman a muchas otras encuestas y que se suma al clima social que se está viviendo y que refleja un poco lo que ha sucedido, este carácter de esta revolución inédita, democrática, en libertad. Fíjate que han tenido todas las ventajas. No han sido reprimidos nunca. Se han podido organizar, han podido participar, han crecido, lo que tú quieras. Pero no tienen la pasta, la fuerza suficiente todavía. ¿Por qué? Porque no empatan con la gente. ¿Pero de quién hablas? Hablo de la derecha, hablo del PRI y el PAN unidos, porque eso es la derecha conservadora. El PRI, lo que queda del PRI. El PRI deslavado que de rojo pasó a rosa, y el PAN que sigue siendo el azul de toda la vida, y que pese a sus acomodos a la modernidad sigue siendo una institución, desde mi punto de vista, vetusta, demasiado influenciada por el dinero y por ese viejo y rancio anticomunismo. Esa combinación del deslucimiento ideológico del PRI y lo vetusto del PAN se expresa en las encuestas. Aquí hay una minoría, una realidad. Xóchitl Gálvez representa entre el 20 y el 30% del electorado, no más. Veremos. Raro, ¿no? Porque la suma de votos del PRI y el PAN hace 6 años daba 40. 22 de Anaya, 18 de mí, daba 40. Han perdido. La mitad. Unirse a ver, los ha hecho perder. Dejémoslo ahí, tenemos que hacer una pausa. Tienes mejor memoria. Estábamos hablando de que sumado, que por separado eran 40 puntos y ahora están PRI-PAN 40. Bueno, sumaron 40 puntos. Y PRI-PAN-PRD, porque iban juntos. PRI-PAN-PRD, Movimiento Ciudadano. Pero juntos pierden. Sí. Ese es un fenómeno que hay que entender. El PRI se está acabando de desgajar. El PRI arrasó en Coahuila y no le fue tan mal en el Estado de México para lo que se veía. Para lo que se veía. Sí, que son los dos últimos ejemplos que tenemos.
no le fue tan mal, pero perdió. Perdieron. Y con 43%. Y es como de en los el votos. fútbol decir, no, pues casi gana. No, pues no ganó. No, pero aquí es 43% Sí. de los votos. En el fútbol no sumas puntos. Aquí Sí. el 43% te da prerrogativas, te da posiciones en un Claro, congreso. pero te da perdió muchas 94 cosas. años de poder. Perdió en la capital del ¿Qué estado. porcentaje perdió. tuvo Alejandra del Moral, la alianza en el Estado de México? 42, 42, 43%. 40, Perdón, alta, decías. alta. Fíjate, sumaron todo y lograron eso. Ahora, la realidad, Ciro, es que el PRI es un partido en proceso de descomposición y es natural que así suceda. ¿Por qué? Porque resulta que todos sus principios, el nacionalismo revolucionario se fue perdiendo con el neoliberalismo, por un lado, y por el otro lado todos sus postulados de defensa de lo logrado por la Revolución Mexicana se acabaron. Ya no es rojo, es rosa. Ya se parece más al PAN que cualquier otra cosa. Entonces, pues un priista se ve en el espejo y ve a Santiago Krill, que es el enemigo por antonomasia de lo que el PRI representa o representaba. Y entonces el discurso es muy difícil de manejar para todos en esa alianza. O sea, se la pasan diciendo, es que los gobiernos corruptos de mi aliado, de mi socio, Hasta se resbaló, acuérdese un día. de mi compañero, ¿verdad? Ujú. Pues es muy difícil que eso empate con la sociedad. Y por otro lado, está el cariz, que es ciudadano de la candidata, que en realidad es la abanderada del PRI y el PAN, a la que soportan los dos aparatos partidarios, porque sin esos no se Nada haría más nada. para precisar, 44% de votos tuvo Alejandra del Moral. 44.5% de votos. Que en un estado gobernado por 94 años por una misma formación, con la estructura partidaria que tenía el PRI en el Estado de México. Que tenía y que no usó en el proceso electoral. Sí usó. Sí No, usó. no lo usó. Sí, no sí lo la, usó. sí Y la eso usó. está bien documentado. Sí y la bien usó, contado. no es una graciosa retirada, es una aplastante victoria. Bueno. Es como decir, perdón la analogía, que en Vietnam los norteamericanos se retiraron, no Aquí los no la usó vencieron. el PRI, ganó bien, ganó la maestra Delfina, por lo que haya sido, no se cuestiona. Por eso, pero no. sí le puso y quiso ganar y por eso tuvo 44. Por eso tuvo 44. Por eso tuvo 44, porque se metió a fondo. Ahora, por más que se metiera a fondo, no le alcanzó. ¿Por qué no le alcanzó? Por su alianza. La alianza les resta a estos dos partidos. Eso sostengo yo. Okay. Vamos a ver qué pasa. Pero las encuestas, más o menos de eso nos hablan. Porque esta señora debía estar... ¿Qué señora? Que es que no te, la Xochitl- gente que te escucha en radio. Xóchitl Gálvez Sí. debiera estar 10 puntos arriba como efecto de la alianza. Por la cosa matemática de suma del porcentaje del Pura PRI lógica. más el porcentaje del PAN y del PRD, de lo que queda del PRD, debiera estar arriba. No está arriba, En esta encuesta. porque se han despulido, porque han perdido simpatizantes a ambos partidos, porque la alianza no le suma, y además por ella, por sus incongruencias y por todo lo que sucede con este personaje, que es muy artificial, y que la ¿Xóchitl gente, Gálvez? sí, la gente lo percibe. La gente lo percibe. Bueno, Pues a mí aquí están las encuestas. La diferencia es brutal. La diferencia es brutal, es aplastante. No es mínima. sí, 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 Y sí, se 30 repite en puntos. todos los ejercicios demoscópicos serios. Antes de entrar oí aquí que estaban hablando Santiago Krill de que estaban a un punto de ventaja, A un dígito a un dígito, en sus encuestas. en su imaginación, Bueno, eso dijo. en su calenturienta imaginación. ¿Cómo van a estar a un punto de ventaja? A un dígito. A un dígito. dígito. A un dígito. Dígito serían 9 puntos. 9 en puntos. el mejor de los casos. No, hombre. La verdad es que es una derecha norteada,
que no tiene la idea de por dónde anda. ¿Cómo ves? Pues lo que pasa es que me faltan encuestas, porque dice Pigmenio, y yo hago trato de hacer memoria, ¿cuáles encuestas? Porque Habla realmente de las que la se han de estado midiendo, Covarrubias. sí, pues son La dos. de Covarrubias. Pues son dos. Son dos, y antes de esta oleada, incluso antes de la designación, las encuestas también eran muy fuertes. Sí, pero no eran así, ¿no? No eran así. Se referían a Ahora, Marcelo. y esto entonces es sí, esto ¿no? es abiertas las cartas. Sí, con Terminada boleta. la campaña de Terminada, ambas. con boleta y todo. O sea, ¿no? todo el efecto Xochitl significa esto. En la encuesta del Me Universal. y llama en la atención Covarrubias. lo que han señalado. A mí me faltan votos en la coalición, la del PAN y del PRI. No, faltan la mitad de los votos, ¿no? Bueno, O sea, ¿cómo pues le hizo ahí para perderlos? Quizá como le hizo Claudia para ganarlos, ¿no? No tiene hasta como esa lógica de una ¿Cómo le votación hizo? permanente, ¿Cómo ¿no? le hizo? Yo digo, vuelvo a lo que escribí hoy. Aquí hay un fenómeno que no acabamos de percibir. Este no fue un gobierno más. Aquí hay una transformación en marcha del régimen, de la manera de entender la política. Hay un empoderamiento de las clases más empobrecidas de la sociedad que por primera vez se sienten representadas en Palacio. ¿Por primera vez? Por primera vez, desde Cárdenas. Se sienten representadas, dicen, yo estoy sentada en esa oficina, dice una señora, dice un señor cualquiera. Yo estoy sentado en esa oficina, ese hombre es como yo. Hay un nivel de empatía con López Obrador que no han descifrado los politólogos, que no han descifrado aún los intelectuales, los líderes de opinión, porque ven a López Obrador con los matices de lo que ellos mismos piensan que es López Obrador. No lo han calado, no han calado al personaje. Y tan no lo han calado que no pudieron destruirlo. No pudieron. ¿Quién lo quiso destruir? Ay, Ciro. ¿Quién lo quiso en Ciro. este sexenio? ¿Quién lo quiso destruir? Todos. Y, Ciro, a ver, ¿quiénes son no, todos? desde el tiempo de, Tú desde dijiste los tiempos. Dijiste hace unos momentos, todos sus críticos decían que se iba a quedar, que se iba a reelegir y se iba a quedar más años en el poder. ¿Quiénes son todos sus críticos? ¿Quiénes dijeron eso? Perdón, ¿qué dijeron de la revocación de mandato? No, es no una recuerdo, maniobra pero todos. para propiciar la reelección de López Obrador. ¿Quién Esa dijo fue eso? una voz, Otra vez. esa fue una voz constante en los medios de comunicación. En algunos La forma de columnistas. de algunos columnistas, Bueno, de algunos, de entre los más influyentes columnistas de este país, entre aquellos que representan el pensamiento y se pensaba eran la conciencia de la nación, los que están en las primeras planas de los diarios, no en la octava página, o en la novena, o en la décima. Pero No, deje ver cuál es no sé. Le está haciendo una crítica a Milenio. Espéreme, voy a ver en cuál aparece usted ahí. No. Aguante la risa. Y a todos los diarios. Ya voy No, en la porque, a ver, 5, dices los ya que voy están en en la la primera 7, ya voy en la... No, pues ahora sí lo trataron mal. No, Se me hace que ni... Lo mandaron a la 12, se me hace que usted se refiere a usted. A eso, Hijos de veras allá en Milenio. ¿a eso te refieres? No, me refiero Estás a la criticando a tus realidad, al editores, equilibrio, a cuál es el discurso. Hay un discurso hegemónico imperante en los medios desde el 2018 y desde Un antes. discurso hegemónico Sí. imperante. Y, No perdón, son ¿quién, ataques, por son- ejemplo, a no- nosotros, no es ¿quién crítica. nos hace llegar esa hegemonía imperante? No las dos personas que en mi caso podrían hacer, que son los dueños de los medios. Si no son ellos, No, ¿quién? Ciro, tu propia ¿Quién? posición frente al fenómeno López Obrador es muy clara. ¿Cuál es mi posición Tu frente al posición fenómeno es muy- López Obrador? Va más allá de la crítica, apostrofas, señalas y tomas posición. Apóstrofo, Sí, señalo, claro. Y tomo posición ante qué, ante ciertos casos. Nunca ante el En personaje. general, nunca en ante el general, personaje. Yo nunca he en hecho una general. descalificación de él como persona. En general. Cuando criticas Él hizo un el ejercicio- desastre en seguridad o en hizo- salud él hizo un pública, ejercicio no es- muy Bueno, interesante. a ver, tenemos... Estábamos hablando de, tú decías quiénes son todos, y yo te decía, y quién habla de que López Obrador se quería quedar en el, hacía una maniobra con la revocación de mandato. Fíjate nada más qué sofisticado pensamiento. Ahora resulta que promueves la revocación de mandato, dices, si tengo el apoyo de menos del 30% renuncio, y eso es una maniobra
para reelegirte. Eso lo habrán escrito algunos, pocos. Algunos muchos, y fue la ofensiva. Y está bien que lo escriban, pero hay que reconocer. No, ¿tú recuerdas que haya tenido mucho peso? Hay que reconocer, y a eso voy, que el pensamiento dominante de la derecha sobre López Obrador ha sido un pensamiento equivocado. No han entendido al personaje. Incluso, viendo el otro día López Obrador hizo un ejercicio, puso una entrevista que tú le hiciste. Sí. Una parte de una entrevista. Una parte de una entrevista. Y tú le decías, no, Andrés Manuel, no vas a poder. Le decías. Y un poco ese ha sido el tono. No vas a poder. Después, yo le decía, van a avanzar. PRI y PAN se van a unir. Y él te decía, pero el pueblo va a poder. Oye, pero el pueblo. ¿Y eso ocurrió? Eso ocurrió. Sí, si ves la entrevista, yo le decía, te van a desaforar, Andrés Manuel. El PRI y el PAN hacen mayoría. Y él te decía, el pueblo. Esto no va a terminar ahí, Ciro, te decía. Esto no va a terminar ahí, Ciro. Yo lo que le decía era, en Cámara de Diputados te van a desaforar. Y el otro día volvió a poner, y yo subí ese video porque me pareció muy interesante, con Marín, con, ¿cómo se llama? Jesús Silva Gerso, y el tono socarrón con el que enfrentan a López Obrador. Fueron ellos. Pero en general hay un tono, cuando te digo que apostrofa, Ciro, te digo la forma... cierto, el desafuero, lo dijimos aquí el viernes, de principio a fin, y tú lo sabes, porque tú estuviste cerca de nosotros, Manuel y yo dijimos, es una atrocidad, de principio a fin, del día 1 hasta que retiraron la acusación. Sí lo dijiste. No, todos los días. A ver, nosotros hicimos la transmisión televisiva del desafuero. Eso al final, ya cuando ya prácticamente le habían dado la vuelta. La manifestación de ese 1,000,000 de personas que salieron a las calles, la transmitimos nosotros, la subimos a un satélite multidestino y la ofrecimos a todos los canales de televisión del mundo. En México solamente un canal la tomó. Canal 40. CNI, Canal 40. Y tú transmitiste con Denise Merker desde un camión de Argos en el Zócalo. Eso estás combinando dos eventos. Pero Denise, es que Denise ya no estaba en el noticiero en ese entonces, en abril del 2005, pero bueno, en fin. Del desafuero estoy de acuerdo, pero de lo que te hablo es la actitud frente a López Obrador. Siempre fue tachado, disminuido, caricaturizado, desde el Mesías tropical hasta el populista, pero nunca entendido. Entonces los rebasó por la izquierda, a todos, te rebasó a ti. ¿A mí por qué? Yo hago el mismo trabajo que hacía en 2005, lo sigo haciendo hoy. Pero, lo sigo haciendo hoy. Pero esa visión que se tiene de un personaje... La poca gente que nos veía y que nos escuchaba en aquel entonces nos sigue viendo y escuchando hoy. ¿Por dónde me rebasó? ¿Por dónde me rebasó? Perdón, Ciro. ¿Por dónde me rebasó? Sigues sosteniendo que esto se trata de un gobierno más. No es cierto. Va el rolling gag de todos los miércoles, el chiste. Yo no he dicho eso. Yo digo que este gobierno se le evaluará una vez que se vaya. A este gobierno se le está evaluando tú ya. Lo que quieres es levantarle la mano desde ahora. Yo te digo, yo no le estoy levantando la mano. Es más, yo nunca he dicho que ningún gobierno permíteme un segundo, déjame hablar, Ciro. ¿Y qué has déjame hecho, hablar, compañero? no. Es muy difícil hablar contigo. Es muy difícil hablar contigo porque interrumpes continuamente. Sí, estamos en un programa de radio. O simplificas los argumentos de la persona con la que debates. Mira quién lo Esa es una manera de apostrofar. No, perdóname. Si uno hace una referencia histórica, te burlas. Yo no me burlo nunca de nadie. Te burlaste la semana pasada de una referencia histórica sin entender. La metáfora que tú dijiste es una metáfora y te dije son categorías. Es una metáfora, perdón, técnicamente es una metáfora. No es una metáfora. Es una metáfora que tú echaste mano para escribir un artículo. Cuestionar eso es burlarse. Fíjate lo que que estás diciendo. Tú echaste mano de una metáfora. ¿Y fue lo que hiciste? No, perdóname. ¿Qué hiciste? Yo hice un análisis.
Hice un análisis A partir de comparado, una para eso metáfora, sirve la esa es una historia, metáfora, Ciro, y para eso para sirven las hacer metáforas. análisis comparado. Ya estás gritando, ya te enojaste. No, pero no bueno, estoy enojado, pero es que es bueno. muy difícil hablar contigo. Contigo es bien fácil. Pero bueno, Perdóname, venga. es muy difícil hablar con una persona que como es la dueña del micrófono, Yo no soy no dueño lo del micrófono. se apodera de él. Bueno, venga. Pues sí. Venga. Te escuchamos. Entonces, Sí. la discusión se torna otra cosa porque no permites que las ideas fluyan. ¿Cuáles ideas? ¿Cuáles ideas? ¿Cuáles Ahora ideas? resulta A ver. que no No, son no, ideas. ¿cuál? Es que qué idea. Ahora qué idea? resulta que no tengo son tus ideas. Fíjate ¿Qué idea nada no más. permití fluir? Fíjate tu comportamiento. Sí. ¿Cuáles ideas? Fíjate de qué tamaño. la Te pregunto afirmación. no porque no tengas ideas, ¿qué idea? Dime una idea que El no dejé discurso es fluir. ambivalente. El Sí. discurso es ambivalente. La forma de decirlo es una denostación de la persona con la que debates. A eso me refiero. Y eso tiene que ver con la soberbia que te da el peso, la influencia, todo lo que te da en este país ser líder de opinión. Ok. Y yo te he dicho otras veces que hace falta una dosis de autocrítica y hace falta una dosis de humildad. ¿De humildad? ¿Qué es humildad? Humildad Sí, es humildad. reconocimiento de que uno no es dueño de la verdad absoluta. ¿Y quién dice que nosotros Y somos que dueños? tiene la- Dueño de la verdad absoluta, tú en el caso Ayotzinapa, y mira lo que dijo ayer el presidente. Pero, ¿cómo que? Y mira ¿De lo la que verdad sí, absoluta? que querías que nos disculpáramos. A ver, Sigo termina, ya insistiendo. no te voy a No, interrumpir. perdón. A ver, ya yo termina, y sigo termina. insistiendo que tú tienes que pedir perdón y todos los que defendieron la verdad histórica de Murillo Karam porque fueron instrumentales de una operación de Estado para encubrir la verdad y desaparecer a los 43. Bueno, Instrumentales. es decir, fuimos instrumentos Sí, de perdón. alguien. Sí, Alguien que nos contrató, nos pagó, nos amenazó. no sé, ¿Qué pasó? fueron instrumentales. Instrumentales. Fíjate lo que- Podemos ver, si me permite, si no es una interrupción, podemos ver lo que dijo ayer el presidente López Obrador sobre Ayotzinapa. Veámoslo, porque se dicen muchas cosas de lo que dijo y se le Pongámoslo. escucha poco. Pudieron haber participado algunos elementos del ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región. Que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes es otra cosa. A que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, ¿sí?, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No. ¿Qué dice distinto de lo que yo he dicho? ¿Qué dice distinto a lo que hemos dicho nosotros? Tú dijiste los quemaron en el basurero de Cocula. Yo Diste nunca por dije bueno la los quemaron en diste el por basurero. buena la versión de Murillo Karam. Bueno, va de nuevo. Y Diste es por la buena única y es el interrupción. centro. Nosotros dijimos, se sostiene la versión de Murillo Karam porque, según nosotros, y aquí comparto el punto de vista con Manuel y con gran parte Y de los nuestro documentos equipo, que existen, ¿eh? los jóvenes fueron secuestrados, asesinados y los trataron de desaparecer por una asociación de criminales fundamentalmente con autoridades municipales. Eso es lo que dijimos. Yo nunca me metí al basurero de Cocula. No sé de dónde sacas eso. Aquí discutimos. No sé, yo nunca me metí Yo te al dije basurero cuando de se Cocula. presentó el video del Sí. GIEI, del helicóptero, te dije, están interviniendo una escena del Sí. crimen, y tú me dijiste, no es cierto, Yo no están dije, no es interviniendo. cierto, no es cierto. Ahí está Nuestro el planteamiento fue muy video sencillo, y pero eso bueno. derrumba Pero toda bueno, credibilidad hoy de la vienes, tesis. esta mañana vienes en plan de voy a aplastar todo lo que se me ponga. No, Pero perdón, está bien, sí. perdón. Y luego dices que no se te deja hablar. Pero Pe- bueno, pe- quedan 3 minutos, te escuchamos, ya no me meto. ¿Ves? Ya no me meto. ¿Ves? Es que ya no me meto, quedan No, 3 no, minutos no, y vamos no. a terminar. Mira, te quiero decir Sí. una cosa. Yo nunca he dicho que Sí. Peña ni que el general secretario ordenaron la desaparición de los jóvenes. Pero hay dos momentos y dos crímenes. Uno,
el perpetrado por los criminales en asociación con policías federales, estatales y municipales y con un grupo de militares que llegan hasta el grado de coronel en aquel entonces, hoy generales. Y el segundo momento es una operación de encubrimiento para no reconocer la podredumbre. Y te dije la vez pasada, es una estupidez que no hayan dicho, este es un crimen de esta naturaleza. Sí, tú dijiste. Implicaba que no operó el ejército, siendo que las balaceras se produjeron a 3 kilómetros del cuartel. Implicaban que no se movilizó de inmediato. Hay omisión, hay acción, hay encubrimiento. Por un lado. Por el otro lado, había conocimiento minuto a minuto de lo que estaba sucediendo en el C5. No actuaron otras autoridades. Aquí mismo hablamos de que en la mañana del 27 Peña Nieto no ordenó una movilización. Y hablamos de cuándo habrá sabido, por qué no supo, por qué no actuó. Y hablamos también de que era muy fácil decir, fue el narco, y hay autoridades involucradas. Pero eso hubiera mostrado el desquebrajamiento de una zona del país emblemática como Iguala. Que sí, tú me vas a decir, sigue así, sigue así. ¿Por qué? No he dicho nada. Bueno, pero a ver, es que se nos termina. Bueno, tú a veces hablas y a veces haces gestos. Generalmente cuando hago gestos, si tú hablas, no estoy al aire. Pero bueno. Pero en fin, bueno. No sé, yo no estoy viendo la pantalla. Yo sí. Tú sí la ves. Faltan 8 buenos meses y ojalá sigamos aquí en ocasiones polemizando. Pues en ocasiones. En la polémica yo te interrumpo. Pero lo único que quiero decir es lo que dijo López Obrador de Ayotzinapa, lo que yo he dicho durante todos estos años es lo mismo. 2 momentos, 2 crímenes. El perpetrado por los criminales y el que se fraguó en Los Pinos. Gracias, Epigmenio. Hacemos pausa.